a escuchar a través de esa grieta de lo increado. ¿Pongo la aceituna berlanda en el sombrero? El Martini. ¿El Martini? Sí. ¿A usted le gusta en el sombrero? Sí, también, pero el sombrero no es carbodiano. No, violento la carbodiana. ¿Le gusta con carozo o rellena con morrones? Es verdad. No le gustan ni los fiambres ni las aceitunas. Es bastante complicado hacer una picada con usted, Berlanda. Sí, en realidad no podés hacer una picada. No, es horrible. Encima toma gaseosa diluida con agua. Sí, en particular. Pero bueno, ni siquiera un minuto. Buenas tardes, ¿cómo le va, doctor Chinaski? ¿Cómo le va, doctor Berlanda? Bienvenido al programa número 64 de La Grieta de lo Increado. Hoy estamos solos, nos falta Estamos el doctor solos. Viegas. Se fue por la grieta. Se fue por la grieta, parece ser que se cayó el fin de semana. Y suponemos que cayó por la grieta porque no tenemos más señales de vida. Vio que él tiene un poco de dificultad para comunicarse cuando está del otro lado. No, Sí, no es sí, como sí, usted sí, que aparece. hay interferencia. Hay interferencia. A lo mejor aparece hoy, la verdad que no sé. Pero sabemos que está bien. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un poco de política, un poco de, si quiere, argentino, un poco de mito. Vamos a ver qué forma toma este programa hoy. Pero usted me había propuesto una idea de arrancar con un, vamos a ponerlo en estos términos, un mito. En primera instancia, una leyenda. En realidad, creo que es interesante poder ver cómo de pronto el tema de lo que ya hemos hablado, que hemos hablado de los mitos y hemos hablado de las leyendas, cómo muchas veces estas cuestiones que están insertadas dentro de lo que es la cultura popular pueden ser utilizadas para determinado fin. Por ejemplo, manipular gente. Y de pronto hay una leyenda, un mito, que tenemos un par de grabaciones, inclusive personalmente pude escuchar algunos testimonios de estos, fundamentalmente este mito es del norte de nuestro país, y pude escuchar testimonios. Lo que vamos a escuchar hoy no es una grabación nuestra, sino que forma parte del audio y la introducción. Creo que tenemos para hablar, que hable, digamos, el director de la película. Una entrevista con el director de la película. Diablo, Familia y Sociedad, y a su vez algunos testimonios de la película, que son grabaciones de tanto personas, caciques de algunas etnias del norte, y también algunos académicos que van relatando sobre un mito que es muy popular dentro del norte de nuestro país, y que es el mito del familiar. Así es. Yo realmente cuando me enteré de este mito, en el norte concretamente, me llamó mucho la atención por justamente las características muy particulares, y cómo no solamente era una cuestión de otros mitos que hemos hablado muchas veces en el programa, sino como aquí concretamente este mito es un mito inventado, y hasta se conoce el nombre del inventor de este mito. El mito del familiar habla de una especie de perro grande, perro de ojos rojos, otra vez como cuando hablábamos del caso ¿se acuerda del famoso Mothman, el hombre polilla? También esta característica de ojos rojos, cuando hablábamos de distintos mitos que tienen que ver con estos seres que vendrían del inframundo, de los infiernos, esta característica de los ojos rojos, del olor a azufre, es muy común. Bueno, este familiar es justamente un ser sobrenatural que a veces adquiere la característica de perro, de un perro negro grande. Algunos dicen que hasta en vez de patas tiene manos, que con esas manos justamente se ayuda para despedazar a las personas, porque usted sabe que se alimenta de seres humanos. Así es. También lo asocian con una víbora.
que la víbora vendría a formar parte de un mito guaraní, también del norte, que es el mito del viborón, que cuando hicimos mención al caso de Juan Oscar Pérez, nosotros hablábamos de esta similitud que tenía uno de los seres con el viborón. Pero lo interesante de este mito es que este mito surge básicamente, si bien ha habido desde antaño la figura sobrenatural, fundamentalmente de seres que vivían en el inframundo, en cuevas, seres que llegaban a salir de esas cuevas y convivir justamente con los seres humanos y hacían concretamente pactos en los cuales algo se daba y algo quedaba a cambio. Esto es muy común también, el famoso mito de Supay, que los conquistadores lo veían como un demonio y en realidad los mineros, que ya había de la época precolombina, lo daban como el representante o el guardián del inframundo con el cual había que hacer un pacto para poder entrar a trabajar en la mina. De hecho, hoy día esto sigue vigente. Sigue en pie. Sigue en pie, por ejemplo, la mina Aguilar, que está en la provincia de Jujuy, todavía no se permite, digamos, que entren mujeres dentro de la mina porque trae mala suerte y porque las mujeres puede distraer justamente al tío, le llaman también, que, digamos, está todo controlado dentro de la mina, entra una mujer y el tío se pone mal y ahí generalmente, o lo que dice la tradición, se produce algún tipo de accidente en la mina. Esto sigue vigente hoy día. O sea, estamos hablando de que estamos en el año 2014, Mina Aguilar es una mina explotada por extranjeros y aún hoy la gente que trabaja ahí tiene 18 kilómetros de profundidad, o sea, uno puede entran camiones, de hecho, a sacar el material y bajan 18 kilómetros en círculo, dando vuelta, o sea, hacia el interior de la mina. Estamos hablando de 18 kilómetros bajo tierra. Se extraen un montón de materiales ahí en Mina Aguilar, pero justamente todavía sigue la población, los trabajadores siguen estando con toda esta cuestión del mito de el tío, al cual hay que cada tanto hay darle una ofrenda, exactamente, justamente para que él permita trabajar en el inframundo. Un sacrificio humano, concretamente. A veces sí, a veces no. O sea, que actualmente con el tema es un pacto de otras características con el tío, o sea, generalmente bebidas o algo por el estilo. Pero el tema del familiar sí era un sacrificio humano, porque el familiar en realidad, tomando estos mitos a los cuales estamos haciendo referencia, que son mitos que vienen de antaño, de mitos de guardianes del inframundo, que estaban allí guardando justamente los tesoros que podían haber en las minas y demás, tomando ese mito y tomando parte también de, por ejemplo, el mito de el Minotauro, ¿sí? De la isla de Creta. Recordemos que, según la mitología griega, en la isla de Creta existía el Minotauro, que era una persona que mitad toro, mitad hombre, y que se debían rendir tributos. Atenas, o las ciudades que estaban bajo el dominio en aquella época de Creta, debían rendir tributo mandando jóvenes a sacrificar concretamente para alimentar al Minotauro. Este mito, que es un mito griego, también tiene una cuestión, o tiene una base, en una cuestión de dominación y poder. O sea, el mito, más allá de los orígenes, que tienen que ver con quizá cuestiones mucho más antiguas, por ejemplo, el Minotauro vivía en un laberinto y demás. Lo cierto es que también se aprovechaba de ese mito para someter a otra población, en este caso Creta, someterlo a Atenas a partir del terror y a partir de que cada año debían ir 10 jóvenes allí a Creta, a la cueva del Minotauro, para ser devorados, concretamente por el Minotauro. Hasta que apareció Teseo, que con un hilo que le dio la princesa creo que de Creta, Ariadna, con ese hilo él fue recorriendo el laberinto para no perderse en el interior de ese laberinto y mató al Minotauro, ¿no? Y allí también se puede hablar de una liberación, digamos, de Atenas, de tener que estar
dando estos jóvenes una vez al año. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Por qué estamos hablando del mito del Minotauro? ¿Por qué estamos hablando de estos mitos del norte, de aquellas representantes del inframundo, a lo cual hay que rendirle tributos? Porque esto fue utilizado concretamente alrededor de principios de siglo, donde un francés, Clodomiro Gilleret, que justamente él compró más de 30.000 hectáreas en Tucumán para hacer el ingenio más grande de Latinoamérica, que era el ingenio Santa Ana. El ingenio Santa Ana tenía 30.000 hectáreas, tenía 10 escuelas en su interior, 50 kilómetros de líneas férreas, producía 8.000 toneladas de azúcar y más de 2 millones de litros de alcohol. O sea, era la época donde se levantaban los grandes ingenios, generalmente en manos extranjeras. ¿Y qué pasaba cuando, obviamente, los obreros de aquella época, al igual que los de ahora, eran sometidos en condiciones durísimas de trabajo? O sea, tenían que ir trabajando la caña de azúcar a puro machete, cortando la caña de azúcar, y eran aproximadamente, en aquella época cuando este ingenio Santa Ana era uno de los más grandes que había, tenía aproximadamente 2.000 trabajadores y entre 30 a 40 capataces. Era muy difícil de pronto sostener en condiciones casi infrahumanas, como lamentablemente todavía podemos encontrar en algunos lugares del norte, a 2.000 trabajadores y 30 o 40 personas que sean los que los controlaban. Uh-huh. Entonces había que crear un mito que justamente unía parte de esta cuestión de... había que crear un mecanismo de control, en realidad. En realidad había que crear un mecanismo de control, exactamente. En un contexto donde, como vos decías, siglo XIX, ciento y pico de años para atrás, justamente por la expansión de los ferrocarriles, se permitió que estos ingenios crecieran de una manera increíble y prácticamente convertidos de lo que son hoy en día, que son unos monopolios establecidos en esa zona del norte de Argentina. Entonces, la gente que veía el rápido crecimiento de estas empresas, la única explicación posible era que habían hecho un pacto con el diablo. Era la única forma de justificar tremendo crecimiento, tremenda cantidad de dinero que se hacía de manera rapidísima. Y más teniendo en cuenta que estas historias de ese pacto con el diablo a partir de dinero o pedir otras cosas ya formaban parte del acervo cultural del pueblo. Claro, exactamente. Y como usted bien dice, o sea, el rápido crecimiento sumado a los mitos y sumado a este hombre, Clodomiro Gilleret, que inventó el tema del familiar. Y el familiar y lo que se empezó a crear... Acá me gusta decir, pausa, Gilleret como el edulcorante. No. Es capaz que, o sea, me gustaría que como colofón de hoy lo voy a decir al final, pero lo digo ahora. Empiecen a cuestionarse su consumo de azúcar, gente. Solo eso. No por esto particularmente, estrictamente por su salud. Además de esto, si quieren darle un toque político y de principios. Y usted sabe que este hombre, ¿cómo nace la leyenda? Nace la leyenda a partir de estos perros negros gigantes que lo guardaban cada uno de los empresarios en el sótano de su mansión. Entonces, para que, digamos, la producción fuese buena ese año, necesitaba un sacrificio. Lo soltaban, algunos dicen que lo llevaban encadenado y demás, otros dicen que lo soltaban y se comía 1 o 2 obreros en ese año, y ese año era bueno para la producción, sí, para la zafra, que generalmente era gente que desaparecía. El familiar también a veces se lo denominaba, como usted dijo, como una víbora de gran tamaño, como grandes ojos rojos color fuego, pelos duros como un jabalí. También tenía a veces mandíbulas de grandes dientes como serpientes o como el propio jabalí. Y a veces, ¿sabe qué también? Y acá viene lo interesante, también tenía forma de europeo. Ajá, a ver, ¿cómo tenía forma de europeo, como una persona alta, delgada, vestido de negro, con sombrero, con una capa negra, uh-huh, que iba acompañando a las personas, digamos, dueños de este ingenio, y justamente la gente lo podía reconocer como el familiar.
Pero usted sabe que no era cualquier obrero el que pasaba a formar parte de un bocado del familiar. Ay, me imagino que no. Eran todos aquellos que eran Osaban- medios rebeldes. Osaban levantar la mano, alzar la voz, digamos. Alzar la voz al patrón o alzar la voz al capataz era sinónimo de ser comida para el familiar. Usted sabe que el testimonio de aquí que hemos recogido en nuestro país, en el norte, inclusive se lo veía vestido al familiar no como una persona vestida de negro y demás, sino como un empresario, porque este mito llegó hasta y sigue hasta nuestro siglo XXI. Y se lo veía al dueño o al capataz vestido con un empresario, o se lo veía a un tipo con ropas muy Producido, muy digamos. producidas, ropas de muy de buena clase, digamos, y a veces se lo veía en el ingenio caminando y se decía, ahí va el familiar. Ahí va el familiar. Ahí va el familiar. Y justamente, como usted dijo, fue hecho todo esto para sembrar el temor, y ahora nos vamos a ir metiendo en nuestra historia actual, porque acá estamos hablando de principios de siglo, de este mito que había inventado Clodomiro Hilleret, este francés que tenía ese ingenio, que era el ingenio Santa Ana, pero eso se siguió reproduciendo a lo largo del tiempo y siguió apareciendo y llegó justamente hasta nuestro presente. ¿Qué le parece si vamos escuchando alguna de las grabaciones? ¿Cuál le parece? ¿Cuál tiene para usted primero? A mí me parece cualquiera. Tenemos dos, pero en este momento nos están haciendo unas señas. En un momento, Berlanda. A ver, vamos a un tema musical. ¿Podemos ir un tema musical? Para ver si te podemos solucionar. Pero tampoco, vamos a un tema musical. No vamos ni bueno, seguimos hablando. Seguimos haciendo tiempo entonces. Bueno, lo que decía particularmente es que este mito del familiar llega hasta nuestros días porque justamente hay un ingenio que tiene muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la explotación y que tiene que ver también con el dominio de los propios trabajadores, que ni más ni menos que el ingenio Ledesma. El ingenio Ledesma, que está ubicado en la provincia de Jujuy y que justamente ha tenido un rol fundamental dentro de lo que fue justamente la cuestión del proceso de reorganización nacional. O sea, hay un día muy particular donde de pronto en ese ingenio se produce concretamente en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, lo que se llama la Noche del Apagón, donde con camionetas de la empresa del ingenio Ledesma, donde ustedes saben que el ingenio Ledesma actualmente, por ejemplo, el destacamento de gendarmería estaba dentro de las tierras del ingenio Ledesma. O sea que con camionetas de la empresa y con personal de gendarmería, en esto que se llamó la Noche del Apagón en Jujuy, allí por diciembre de 1976, se secuestraron a un montón de personas, no recuerdo exactamente en este momento el número, que justamente eran los obreros que estaban más en contra de las condiciones que estaban con las cuales estaban trabajando, y allí se produjo justamente las desapariciones forzadas. ¿Pero qué pasó? Estas desapariciones que se produjeron allí en Jujuy, allí en el ingenio Ledesma, coinciden también con aquellas personas que eran que se resistían, digamos, o que ponían, como había dicho el doctor Chinaski, habían alzado la voz. ¿Y qué pasó? Justamente la gente, los obreros de la zafra, lo que se empezó a transmitir en ese momento fue que el que había hecho la desaparición de estos compañeros, que al otro día ya no iban más a trabajar y ya no estaban más en su lugar, habían sido víctimas ni más ni menos que del familiar. Es decir, la dictadura militar, o mejor dicho, el propio dueño del ingenio Ledesma, Blaquier, que ahora está está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad, digamos, también tomaron este mito del familiar y lo hicieron justamente poner en práctica
en plena dictadura militar y lo utilizaron así como se usaba a principios de siglo también para justamente poder hacer desaparecer personas. Es muy interesante cómo de pronto, así como hacíamos referencia recién a lo que tenía que ver con el tema de Creta, donde también el Minotaurio representaba un mito para justamente mantener bajo el yugo de Creta a una incipiente Atenas, también acá pasaba exactamente lo mismo con el tema de tomar este mito para justamente someter el poder. ¿Qué pasó, Chinaski? Virus, computadoras. ¿Sí? Sí, hace desastres. Para mí fue el familiar que nos mandaron. ¿No hay música tampoco? Esto es censura virusal. ¿Que sí. no se puede escuchar la...? Sí, tenemos la entrevista. La podemos pasar ahora, sí. Bueno. Y se borró la música que había traído, pero como hay backup acá, tengo un audio para... ¿Quiere escuchar la música y ya después? Dele. Nos relajamos con... Me hizo alargar como los programas de televisión. Sí, estire, estirar. Bueno, entonces, volviendo. Querido Cristian, vamos a hacer así, vamos al tema de la media hora y después vamos a pasar la entrevista que tenemos completa. ¿Estamos? Entonces, qué feo que alargar, es feo. Las cosas son en su medida justa y cuando son y cuando no son, no son. Por eso ahora para festejar vamos a escuchar a los Red Hot Chili Peppers del disco Blood Sugar. El familiar. Bueno, hay una historia que dice que en los pagos del norte, que cuentan los tucumanos, dice que los dueños de los ingenios son ricos gracias a un familiar. ¿Cómo impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexioná con nosotros en La Grieta de lo Increado. Qué bien, muy bien, Cristian, muchas gracias. Puro sudor. Tracción a sangre de La Grieta de lo Increado hoy. Bueno, escuchamos a los Chili Peppers. No hace falta que hable de los Chili Peppers, lo conocen todos. El disco del año 1991, Blood Sugar Sex Magic. Este temazo que afloja un poco, Berlanda. ¿Está un poco más relajado? Sí. No. Tenemos la entrevista. Habla al aire, por favor. Cristian, un saludo para la gente que te da las gracias, que esto pueda continuar. Tenemos la entrevista, podemos pasar la entrevista al director, ¿está? Sí, señor. ¿Podemos pasar la entrevista? Comienza el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Jujuy, pero hace muchos años, en 1999, Fernando Krismar, director y guionista, hizo la película Diablo, Familia y Propiedad, que es un documental de denuncia sobre la lucha de clases, las injusticias sociales, la represión en los ingenios azucareros de Ledesma y Tabacal en el norte de nuestro país, y está en línea Fernando para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, todo bien. Bueno, te traemos justo día... Tanto tiempo. Te traemos a colación justamente hoy día para charlar sobre la peli y también sobre lo que implica que, bueno, he hecho un trabajo hace tantos años, hoy la justicia pueda encaminarse en la provincia de Jujuy y empezar con el juicio a los responsables del genocidio en el norte del país, ¿no? Y sí, bueno, para nosotros la película fue un pequeño granito de arena en esta gran corriente de lucha por el castigo a los genocidas que inició en su momento Olga Aredes y las madres de Jujuy, y que bueno, tomaron también en su momento los desocupados, los ocupantes de tierra y todos los que lucharon contra la impunidad en esta zona que bueno, ya tiene un par de cientos de años, ¿no? Porque las mismas familias
son las dueñas de todo el Valle de San Francisco prácticamente desde hace 2 siglos, ¿no? Y bueno, eso es lo que denunció la película. En su momento se hablaba poco de eso. En general la línea de las películas y las cosas que había eran más bien de cierta resignación. Nosotros rompimos con eso, ligamos el fenómeno de la resistencia de las madres al fenómeno de la resistencia de los desocupados, planteamos la necesidad de centrar la denuncia en los responsables reales, ¿no? Que eran los que pusieron la plata, las listas, los vehículos, los lugares físicos donde se detuvieron a 400 compañeros en una noche, ¿no? Y 35 de ellos aún permanecen desaparecidos. Pero los otros, bueno, fueron presos 8 o 9 años, alguna gente simplemente, qué sé yo, por ser profesores de historia y no transmitir la historia oficial, por cosas como esa, ¿no? Fue una represión realmente muy dura. Y bueno, por suerte, al año siguiente de la película nos llamaron los compañeros de hijos, se organizó un escrache, por primera vez la marcha llegó hasta la puerta de los Blaquier, ¿no? Esa gran mansión que tienen parecida a la Casa Rosada, ¿no? La llaman la Rosadita la gente de allí, que es como un símbolo del poder omnímodo, ¿no? Que tuvo esta gente. Y bueno, por suerte la justicia pareciera que ha llegado, digamos, a golpear las puertas de Pedro Blaquier a sus 84 años, con su colección de 7 yates, con su impunidad, su presencia en los medios, a veces incluso en el avión presidencial, ha viajado como empresario argentino, entre comillas, ¿no? Porque todos sabemos que los empresarios y el capital no son de ninguna nación, sino que son internacionales y solo responden a sus propios intereses egoístas de clase, ¿no? Fernando, y en la película ustedes reflejan cómo fue ese operativo durante la noche del apagón, cuál fue la participación concreta de la empresa y del Ingenio Ledesma en el secuestro y desaparición de personas. Bueno, en la película hay por lo menos 10 testimonios que certifican que los compañeros fueron secuestrados luego de un apagón, estando, digamos, la usina eléctrica dentro de las instalaciones de la empresa. O sea, ellos bajaron la palanca y en vehículos de la empresa, manejados por personal de la empresa, con militares detrás, que tienen su cuartel dentro de la empresa. El cuartel de Gendarmería no está en la frontera cuidando la amenaza extranjera, sino que está o combatiendo el contrabando, sino que está dentro de la empresa cuidando los intereses de esta gente, desde, bueno, que fue instalada Gendarmería allí, ¿no? Esta gente secuestró, los 400 compañeros fueron concentrados en un predio de la empresa y bueno, después sufrieron no solo torturas, vejaciones de todo tipo, sino bueno, 35 de ellos la desaparición, que obviamente supone su muerte, y bueno, muchos otros fueron muchos años presos. Este es el caso, una de las testimoniantes era una profesora de historia que por supuesto no tenía ninguna relación con ninguna organización política y mucho menos política militar, y estuvo 11 años presa, para que tengan una idea, porque evidentemente a esta gente no le gustaban las cosas que decían a clase. Así que imagínense la crueldad y la impunidad que se vivía. Ustedes piensen que es una fábrica, 380.000 hectáreas que la rodean, de la misma familia, y eso es invariable desde hace mucho tiempo. Hace poco, incluso el año pasado, hubo una ocupación porque la gente está en una situación desesperada de unas tierras para poder vivir allí, y bueno, también hubo, creo que 3 compañeros muertos. No investigué a fondo el caso, pero bueno, fue de público conocimiento, ¿no? Que ellos mandaron nuevamente a la Gendarmería y en democracia mataron a esta gente que lo único que pretendía era tener un pedazo de tierra para vivir, ¿no? Fernando, te saluda Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Mira, antes de hacerte una pregunta para que me compares épocas, quería hacer una referencia directa a los mendocinos para que tengan una idea del tamaño de esa empresa. Vos decís que está rodeada de 380.000 hectáreas propias. Exactamente. 380.000 hectáreas son 3.800 kilómetros cuadrados. Es mucho más grande que el conjunto, acá en Mendoza, de Guaymallén, pero geográfico, Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz y Capital, en donde viven cientos de miles de personas, para tener una idea, una referencia de lo que es Ledesma allá en Jujuy. La pregunta es la siguiente:
En la época en que vos hiciste la película, evidentemente habrás encontrado algún grado o un alto grado de resistencia de distinta manera. Esa sensación, esa situación, ¿ha cambiado mucho ahora? ¿Ha cambiado algo? ¿Cómo la compararías? Y mirá, yo creo que hubo un avance del movimiento popular en todo sentido, ¿no? Y bueno, de hecho, el gobierno, o por lo menos un juez, se vio obligado, digamos, a tomar el toro por las astas. Pensé que hasta hace 2 años Blaquier viajó en el avión presidencial a Brasil y a otro destino como empresario argentino. Hoy día está sentado en el banquillo de los acusados. Eso no nace, digamos, de un repollo, sino que tiene que ver con los años que se ha hecho la marcha. Al principio la marcha la hacían solo las madres, la gente estaba aterrorizada, ¿no? Claro. Se fue sumando gente de otras provincias, de otros países, incluso se fueron sumando a fuerzas internacionales, y hay un gran movimiento de desocupados, ¿no? Porque esta gente no le da trabajo a la gente de la zona, cada vez tecnifican más la cosecha, y bueno, la gente está en una situación desesperada porque no pueden ni siquiera emigrar de la malísima situación en la que están. Así que la lucha está planteada y está avanzando, y las organizaciones sociales crecen. De hecho, a nosotros nos llegan cientos de mail contándonos de luchas de distintas organizaciones que salen a la calle, ¿no? Y bueno, eso creo que es el resultado de eso, por ahora la citación a Blaquier para que dé cuenta de sus crímenes. Fernando, se ha organizado una serie de bueno, esto era parte de una entrevista, sí, al director del documental, a Fernando Kretschmar, que se realizó en Radio Nacional Mendoza. Radio Nacional Mendoza. Ustedes fíjense que esta película salió en el año 1999, donde todavía, digamos, el país, si bien estaba en una etapa democrática, obviamente, también es cierto que estaba en pleno neoliberalismo, digamos, y justamente todavía Blaquier y el ingenio Ledesma tenía un peso propio, y por eso hablaba de las movilizaciones y empezar a sacar a luz aquello que fue conocido como la Noche del Apagón, donde se secuestraron más de 400 personas y quedó un saldo de 40 desaparecidos en esa Noche del Apagón en 1976. Y lo cierto es que más allá a la Noche del Apagón, ¿qué pasó en la Noche del Apagón? Digamos, justamente a la noche arrancó. La usina estaba dentro del ingenio Ledesma. Exactamente. Entonces, bajaron la palanca, como se decía en la grabación. Exactamente. Y ahí salieron las camionetas de la empresa con personal militar y comenzaron a secuestrar y gente que trabajaba, los que conducían también eran gente que trabajaba en el ingenio, y comenzaron a secuestrar a estas personas que tenían, por supuesto, eran los que se quejaban o digamos, se encargaban de la parte más sindical y que reclamaban por los derechos. Maestros, estudiantes, o sea, fue una barrida bastante importante. Y el tema es que después de esto, justamente, lo que se atribuyó es que muchas de estas desapariciones, porque obviamente no volvieron más, 40 de estas personas habían sido devoradas por el familiar. Y el familiar que pasó a tener inclusive otro tipo de características. Sí, vestido de verde militar. Vestido de verde militar, exactamente. Y algunos, yo he recogido testimonios donde obreros reunidos, venía por ejemplo el capataz con seguramente alguien extranjero, hablaban en lengua extranjera, o sea, algún empresario extranjero, vestido obviamente con ropas europeas o ropas de marca y demás, y los propios obreros decían, mira, ahí llegó el capataz con el familiar. O sea que el mito aquí, cómo fue tergiversándose, ¿no? para llegar a este mito inventado por un dueño de un ingenio azucarero en Tucumán, y fue utilizado en 1976 durante la dictadura, fundamentalmente en esto que fue la Noche del Apagón, pero también en todas las desapariciones de obreros allí en el ingenio Ledesma. Tenemos un testimonio también de gente, que esto es también sacado de la película, donde hay distintos tipos de personas, o sea, hay maestras en los testimonios, hay obreros del ingenio,
hay caciques de algunas de las etnias que están justamente trabajando y que han sido utilizados, entre comillas, durante cientos de años, y también hay voces de antropólogos y sociólogos que comentan esta cuestión del familiar. ¿Lo escuchamos? Sí, señor. Aparece como cualquier persona y después más adelante puede aparecer de otra forma, como puede ser perro, como puede ser un gato negro, o como puede ser un pájaro, y también te aparece como forma de coche ese y viene manejando coche, así aparece. Hay otro que dice que sale un perro grande con cadena. Y él contaba de que era un animal, un cuerpo de animal, mano de gente. Que una persona, un animal de todo cuerpo se disfraza, ¿no? Una persona que me decía que recorría Orán en forma de gendarme o de policía en camioneta, recorriendo las calles de Orán. Es un hombre alto, vestido totalmente de negro, con sombrero y una capa muy larga. Anda un perro siempre, que mucha gente ya lo ve acá, pero no dice nada. Ah, eso es verdad. Pero uno dice que es un viborón. Cosas decía viborón. Todos dicen cosas, pero que alguien haya visto y que después siga para contarlo. Yo koropi hasekatu diko ainando yo hasekatu paendu yukenda diko koropi che akuye chenyo aye vaina hasekatu sinyona I ame kucheve ayavaina Pues manore tandive irunde katun tuatandikonon. Los obreros de Ledesma que en ese tiempo del familiar eran mayoritariamente indios chaguancos, chiriguanos, chorotes, tobas. En ese tiempo mi abuelo venían y trabajaba, iban al ingenio San Martín, pasando Tartagal, caminando hasta Embarcación, recién encontraban el ferrocarril y luego llegaron al ingenio San Martín y allí trabajaron ellos todo el tiempo y allá fallecí muchos paisanos, todos también, tanto como Wichí. Los dos básicamente empezaron a migrar a los ingenios saturninios posiblemente a fines del siglo pasado. Posiblemente por varias décadas migraban en forma bastante irregular, pero a partir de los años 20 y 30 ya migraban prácticamente todos los años, hasta fines de los años 60, cuando en todos los ingenios de la zona se dio un proceso de paulatina mecanización de la cosecha, ¿no? A principios de este siglo. Era prácticamente muy poco el contacto que habían tenido con, digamos, el blanco, entre comillas. Y concretamente ellos, bueno, viven en el medio de la llanura chaqueña, totalmente plano, digamos, no hay ningún tipo de elevación, vivían y viven todavía junto al río Pilcomayo, básicamente de la pesca, pero también de la caza, de la recolección de frutos silvestres, miel, de formas rudimentarias de agricultura, también de cría de animales. Las empresas del azúcar tenían la ayuda del ejército de frontera. El bracero no contaba con leyes que lo protegieran, siendo prácticamente arrancado de su comarca, Pilcomayo, Bermejo adentro, dejando todo hasta el regreso. Lo traía el ejército para las empresas y las traían a pie
con cálculos de pérdida de vida en el camino, ¿no? Todo estaba calculado. Traían gente de todos lados, trabajaban en ese lugar porque el ingenio tenía mucho trabajo para siembra de caña. Y bueno, traían mucha gente de distintos puntos del país, traían de Formosa y para trabajar en ese. Y no sé, ahí se encontraban de mucha etnia trabajando. Caminando de aquí, después de volver para este lado, para acá, mejor dicho, por descer, porque hay calor, salía ahí del mes de octubre. Por ahí moría uno, algún persona, ¿no? Por ser. Porque hay días que no se puede pasar ni camión. Porque todo es un camino muy feo, así que hay que llegar en Tartagal a pata, ¿no? Todos en esa época, sufriendo, nuestros abuelos, hasta mismo, éramos chicos, sufrimos caminando 150 kilómetros. Desde la zona donde vivían los tobas hasta el ingenio, les tomaba fácil 2 meses de viaje. Bajaban, atravesaban todo el Chaco Central, que es súper seco. Finalmente llegaban a la zona de embarcación, el Bermejo, cruzaban el Bermejo y ya en Pichanal lo subían a un tren. Hay un contrato que se firmó, por ejemplo, en 1916 entre Ledesma y La Esperanza y el jefe de la frontera militar en Salta, donde un poco, bueno, se estipulaban los términos por los cuales también se iba a reclutar mano de obra aborigen en esa época, y donde el